Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gran privilegio que podamos estar una vez más reunidos en esta noche acá con el propósito de poder aprender del Señor, poder alabar como lo hemos hecho y poder caminar cada día en el cristianismo que Dios nos ha llamado y que Dios está llamando a cada uno de aquellos que todavía no son parte de la iglesia. Esta noche vamos a tratar un nuevo tema. Antes lo hemos hablado, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que el Señor nos ayuda a profundizar más en Él. Y es un tema que nosotros debemos de conocerlo, es muy importante. Todas las doctrinas son muy importantes, ninguna carece de importancia. Todo lo que tenga que ver con Dios es importante. Pero hay algunas doctrinas quizás muchas veces no le tomamos la importancia que deberíamos de tomarle. Y muchas veces es menospreciada una doctrina más que otra. Como estábamos viendo la enseñanza de estos sábados, la iglesia, ¿verdad?, ha sido dada para poder entender lo que la iglesia es, lo que no es y lo que debe de ser. Hoy vamos a hablar de la gracia, ¿verdad? Vamos a hablar de la gracia, vamos a empezar un tema, vamos a comenzar a estudiar el tema de la gracia, ¿verdad? Para que podamos nosotros, con la ayuda del Señor, entender mejor lo que la gracia es para nosotros y para cada uno de aquellos que la han experimentado. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos, capítulo 6. Oramos. Padre, buen Dios que está en los cielos, soberano y poderoso, grande eres, Señor, incomparable, creador de todo, Señor, lo que nuestros ojos pueden ver y aquello que nuestros ojos nunca han visto. Todo, Señor, lo que respira y se mueve y lo que no se mueve, Señor, fue creado por ti, oh Dios, y te pertenece. Señor, en esta hora yo le pido que sea usted obrando, Señor, con su poder, que se manifieste, Señor, como lo ha hecho por todas las generaciones, Señor, en aquellos que le buscan. Yo le pido, Señor, que bendiga esta iglesia. Yo le pido que bendiga a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que ponga en nuestras vidas, Señor, ese poder, Señor, soberano, para poder, Señor, ser verdaderos cristianos, Señor, para poder ser hacedores de su palabra. Señor, que nuestro amor aumente, Señor, por tu Hijo amado. Que amemos cada día más a Jesucristo, Señor, para que lo hagamos, Señor, el servicio de una manera, Señor, correcta. Te pido que esta noche, conforme a tu misericordia y tu bondad y tu poder, seas obrando en cada uno de los que estamos en este lugar, para que nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra, para que nos ayudes a poder entender, Señor, tu palabra correctamente. Ayúdame a mí, Señor, a interpretarla correctamente. Aparta mi mente y mi corazón de todo engaño, Señor, de todo aquello que yo quiera decir por mis propios medios, por mis propias palabras, Señor. Sé tú, Señor, controlando, Señor, mi vida y controlando la vida de cada uno de los que está en este lugar, Señor, para que podamos apreciar este libro maravilloso y podamos, Señor, reverenciarte por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Glorifícate conforme a tu voluntad, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que des el fruto para el cual ha sido enviada, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, hemos orado. Amén y amén. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza, seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo también resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así vosotros también, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a hablar de lo que es la gracia. Vamos a hablar de lo que es la gracia. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba frente a Poncio Pilato, Poncio Pilato estaba frente a nuestro Señor Jesucristo estaba frente a Él. Él estaba interrogando a nuestro Señor. Y el Señor le pronunció y le dijo en el capítulo 18 de Juan, en el verso 37, estaba el interrogatorio. Y este hombre, Pilato, Jesús le dice a lo que él había venido y lo que él venía a hacer, y era cumplir la verdad, hablar de la verdad, enseñar la verdad. Y Poncio Pilato en el versículo 38 hace una pregunta, y él le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La Biblia no relata de que nuestro Señor le haya contestado. En ese momento dice el siguiente versículo, que Pilato, después de haber preguntado, salió a la multitud, ¿sí?, a hablar con respecto a lo que se debía de hacer. La verdad estaba enfrente de él. Él era Jesucristo. Él preguntó qué es la verdad estaba enfrente de él. Como dice el apóstol Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad de la verdad estaba enfrente de Pilato, pero él no lo entendió. Él no lo entendió. Juan 14:6 nos dice que Él es la verdad, Jesucristo. Ahora nosotros en el día de hoy podemos preguntar muchas veces qué es esto, qué es aquello. Por ejemplo, podemos preguntar y tener muchas dudas con respecto a la gracia. Podemos preguntar qué es la gracia. O quizás podemos tener un concepto y tal vez es el concepto correcto. Tal vez lo hemos estudiado personalmente o lo hemos escuchado de un buen predicador, porque hay predicadores de la sana doctrina que enseñan correctamente. Pero tal vez hemos escuchado la forma incorrecta, o tal vez tenemos un pensamiento incorrecto de lo que la gracia es. Y de la misma manera, como Poncio Pilato tenía enfrente la verdad, de la misma manera cada uno de nosotros que posee un libro, una Biblia, con la diferencia es de que él no tenía el Espíritu Santo para guiarlo. Cada persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo para ser guiado y poder entender lo que es la verdad. En la Biblia se encuentra cada una de las verdades que Dios ha querido mostrarnos por todas las edades. Si nosotros queremos entender la naturaleza de Dios, lo conoceremos a Dios por medio de la oración y por medio de la meditación en su palabra. Por medio de escuchar su palabra, pero no solamente por medio de escucharla, sino que por medio de estudiarla. Si yo hablo algo acá y yo digo algo con respecto a una enseñanza, los que anotan, los que escriben, tienen una tarea: ir a sus hogares y ver si de verdad lo que el predicador ha dicho es cierto, si está en la palabra. Si no está en la palabra, entonces tenemos que desecharlo, tenemos que apartarnos de eso, porque la regla de autoridad de toda iglesia cristiana evangélica es la Biblia. Es la Biblia, porque es la palabra del Señor.
y ha salido del corazón de Dios. Ha salido del corazón de Dios por medio de su Espíritu Santo. Fue dada a cada uno de los profetas, a cada uno de los apóstoles, a cada uno de los hombres que escribieron. Entonces nuestra regla de autoridad es la palabra del Señor. Nadie puede poner otra regla de autoridad más elevada que esta. Como yo le he dicho antes, hay libros que escriben buenos hombres de Dios, piadosos, como lo fueron los puritanos, pero ninguno puede ocupar el lugar que da la palabra del Señor. Si nosotros tenemos un entendimiento o un pensamiento de la naturaleza de Dios, debemos de ir a la palabra y ver si es verdaderamente lo que nosotros entendemos o lo que creemos o lo que pensamos o lo que hemos escuchado. Entonces la palabra, a la luz de la palabra, nosotros entenderemos si es correcto o es incorrecto. La doctrina de los atributos de Dios está siendo casi olvidada en el día de hoy. Está siendo casi olvidada en el día de hoy. Yo he hablado con muchas personas y le he preguntado en cuántas veces en la iglesia se les ha enseñado los atributos de Dios, y algunos me han contestado que nunca los han escuchado. Tal vez los predicadores, los pastores están dando otros buenos temas y otras buenas enseñanzas, están enseñando muchas buenas doctrinas, pero casi nunca se ocupan de enseñar los atributos de Dios. Y nosotros, para podernos acercar a Dios, para poder amar a Dios, para poder servirle a Dios de la manera correcta, debemos primero conocer quién es Dios, ¿sí? Para poder servirle a Dios, para poder amarle, para poder respetarle, para poder ser sometidos a Él, debemos de saber a quién nos estamos sometiendo. Entonces esta noche vamos a ver lo que es la gracia. Vamos a ver lo que es la gracia. Y este versículo que hemos tomado, este capítulo que hemos tomado, en el último versículo se nos da a nosotros a entender quiénes son los que están bajo la gracia. El versículo 14 dice: vosotros pues, si nosotros subrayamos esa palabra, vosotros, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablándole no a todo el mundo, está hablándole a un grupo de personas, y como lo hemos dicho antes, le está hablando a aquellas personas que son parte de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros evangelizamos y vamos a predicar la palabra de Dios a la calle, cometemos un grave error al decirle a las personas que están bajo la gracia. Cometemos un grave error de decirle al que estamos evangelizando: aproveche que usted está bajo la gracia. No, le estamos ofreciendo la gracia que el Señor ha dado por medio de la iglesia, sí. Como Pablo dice, como que nosotros rogáramos, como que Dios rogara por medio de nosotros: reconcíliense con el Señor, dice el apóstol Pablo. Pero cometemos un grave error cuando le decimos a la persona que ella está bajo la gracia y aproveche este regalo que Dios le ha dado, cuando verdaderamente no es así. Pablo le está hablando y le dice el versículo 14, le está diciendo, todo el versículo 6 se dirige a un grupo de personas que supuestamente ya no deben de vivir como antes vivían. ¿Cuál es la primera pregunta que Pablo dice? ¿Cuál es la primera pregunta que Pablo dice? Que si perseveraremos en lo que estábamos acostumbrados a hacer, nos pregunta Pablo. Pablo pregunta que si seguiremos perseverando en lo que estábamos acostumbrados a hacer, pero que él supone que ya no estamos haciéndolo, que es el pecado. Quiere decir que es un grupo selecto de personas que se ha apartado del pecado, y él habla y dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿quiénes son los que han muerto al pecado? Es la iglesia. Aquel hombre y aquella mujer en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo, en cualquier iglesia, en la nación que sea, el color que sea, que ha nacido verdaderamente ha nacido de nuevo, ha sido declarada muerta para el pecado y viva para Dios. Solamente para esa persona Pablo se está dirigiendo. Y el versículo 14, como le digo, dice: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, para poder entender lo que vamos a hablar estos sábados, debemos de primero entrar y estudiar de dónde viene y qué es la gracia. Debemos de entender de dónde viene y qué es la gracia para no
para que nosotros podamos, hermanos, vivir agradecidos cada día. Para que cada día, si de verdad somos cristianos, si de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y si de verdad todas las cosas viejas han pasado y todas han sido hechas nuevas para nuestra vida y el gozo de la salvación permanece dentro de nosotros, entendiendo este atributo, la gracia, entonces debemos de vivir vidas más agradecidas con el Señor al entender de dónde viene. Porque hoy la gente dice, estoy bajo la gracia, estamos bajo la gracia, todo ha cambiado, la ley pasó, todo se acabó, ahora ya no hay mandamientos como antes. Es verdad, ya Dios no exige los rituales, es verdad, Dios ya no exige la forma de adoración que antes se hacía, la forma de acercarse al Señor con el sumo sacerdote, los rituales anuales que se hacían, Dios no los exige. Pero Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Sería antibíblico decir que Dios ahora ya cambió. Sería una herejía. Sería decir que Dios es un Dios que cambia de un momento a otro. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y debemos nosotros, sabiendo esto, no ver la gracia como algo que es barato. O como algo que Dios lo está tirando, como algo que Dios lo está tirando al que lo quiera agarrar. No, no es de esa manera la gracia del Señor. Lo vamos a ver con estos estudios, cómo la gracia es de grande para aquellos que hemos sido rescatados. Lo veremos primero como la gracia, como el atributo de Dios, veremos esta noche. La gracia es el favor soberano de Dios. La gracia es el favor soberano de Dios para con sus escogidos. La gracia es el favor soberano de Dios para con sus escogidos, inmerecido para ellos, es inmerecido para cada uno de los que han recibido este regalo, ya que cada uno de nosotros y cada uno de los que ha sido salvado y cada uno de los que Dios salvará por medio de los preciosos méritos de Cristo, no merecía ni merecemos este divino favor. Que cada uno de los redimidos hemos sido, porque cada uno de los redimidos hemos sido criaturas inmerecedoras de este regalo. La gracia es el favor soberano de Dios, es el favor soberano de Dios, mostrando su amor, mostrando su bondad para con nosotros. Y lo primero que veremos es que este maravilloso atributo de Dios es dado solamente para sus elegidos. O sea, aquellos que han creído y los que creerán en su amado Hijo. La gracia ha sido dada por Dios solamente para sus elegidos, para sus escogidos, para aquellos que han creído y para aquellos que creerán en su Hijo Jesucristo y se convertirán de los malos caminos a la voluntad del Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. Solamente para ellos debemos de entender esto. En ninguna parte del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento encontramos a Dios ofreciendo la gracia para toda la humanidad. En ninguno del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento encontramos a Dios dándole la gracia a toda la creación. En ninguno de los pasajes del Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento encontramos eso. Siempre lo encontramos dando Dios la gracia a un grupo de personas, a unas personas que han creído en su Hijo y las que creerán también, que falta que vengan y sean parte de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Esa es la diferencia entre la gracia y la misericordia. La misericordia es el otro atributo maravilloso de Dios. La gracia hace una diferencia entre gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es dada a toda su creación. La misericordia la encontramos siendo ofrecida y dada y manifestada a toda su creación. Lo vemos, por ejemplo, en Salmo. Vamos a Salmo, vamos a leer un ejemplo de la misericordia. Salmo 145. Salmo 145. El versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Aquí vemos dos atributos de Dios. Vemos la bondad de Dios,
y vemos la misericordia de Dios ofrecida ¿para quién? Dice para todas sus obras. Está hablando de todo lo que Él ha creado. Para los animales, la misericordia de Dios es para ellos, ¿verdad? Dios les da el alimento, Dios les da el agua para que los animales, para las flores, el sol sale en el tiempo, el agua cae en el tiempo. Es bueno para con todas sus obras. Nunca vamos a encontrar un versículo que se refiera con respecto a la gracia para todas sus obras. Nunca lo vamos a encontrar. También vemos otro versículo más, Mateo 5:45, del Señor Jesucristo hablando de la misericordia del Señor. Habla en Mateo 5:45, nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Esto es la misericordia de Dios. El sol no salva a nadie, ni la lluvia salva a nadie tampoco, ¿verdad? No salva a nadie. Viene y cae, y es de bendición para buenos y malos, pero nadie se arrepiente por medio de la lluvia, nadie, ni por medio del sol. Dios hace salir el sol para buenos y malos. Esa es la misericordia de Dios para con la humanidad que Él ha creado. Cuando destruyó en el diluvio, Él hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Hizo un pacto con Noé y le dijo, no volveré a destruir la tierra con agua, no volverá, no va a faltar los días, va a haber cada vez va a venir el invierno, el verano, todo el tiempo va a haber el otoño, va a estar todas las estaciones. El Señor lo ha cumplido hasta el día de hoy. Eso es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia, pero no encontramos en ningún lugar dando la gracia para toda la humanidad. Romanos 6:14 nos enseña, dice Romanos 6:14, lo que leímos hoy, que leímos cuando empezamos, dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. El pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estáis bajo la ley. Entonces, si no estamos nosotros bajo la ley, hay alguien que está bajo la ley, ¿sí? Si Pablo se está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Si no, Pablo dijera a todo el mundo, a todas las personas, a toda su creación. Entonces, si Pablo está diferenciando a un grupo de personas, quiere decir que hay un grupo de personas que están bajo la ley. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas que están bajo la ley? Si están bajo la ley, no están bajo la gracia, porque nadie puede estar bajo la gracia y bajo la ley, ¿sí? Nadie puede estar bajo la ley, nadie puede estar bajo condenación y estar bajo la gracia. Sería una locura. Dios actuaría de una manera no coordinada y Dios no actúa de esa manera. ¿Están bajo la gracia o están bajo la ley? Unos están bajo la ley y vinieron y están bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, pero hay unos que están bajo la gracia y unos están... ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas que Pablo está haciendo una diferencia en el versículo 14? Veamos lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo nos dice, capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley que está hablando en el versículo 14, capítulo 6 de Romanos, está diciendo que la ley no fue dada para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que estamos bajo la gracia. La iglesia está haciendo otra vez la diferencia. La ley no fue dada para la iglesia, para ya los que son miembros de la iglesia, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores. Aquí Pablo quiere dejar bien en claro para quién es la ley y quienes no están bajo la gracia. Dice, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores. Y aquí habla clara quiénes son estas personas. Los desobedientes, impíos y pecadores. Dice, los irreverentes a la palabra del Señor, los que se burlan, los que no respetan la palabra del Señor, los que no respetan la adoración, los profanos, aquellos que profanan en el templo, para los patricidas, los asesinos de los padres, para los que matan a las madres, para los homicidas en general, para los fornicarios, para los sodomitas, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Está diciendo, ¿ellos están bajo la gracia? ¿Ah? ¿Sí o no? No. Y vamos nosotros y encontramos a un hombre con un gran olor a licor, fumando, está enfrente de nosotros y venimos nosotros y le decimos, mire, reconozca a Jesucristo, Él murió por usted, Él lo ama, usted está bajo la gracia en este momento, créale a Él porque aproveche la gracia. Es mentira, no es verdad. Estamos equivocados nosotros, estamos cometiendo un grave error, estamos prometiendo y ofreciendo lo que Dios no ha ofrecido a ellos. No. Y lo vamos a ver más adelante, ¿por qué?
Dice Pablo que estas personas están bajo la ley, o sea que están bajo maldición. ¿Por qué? Porque están bajo la ley y además de estar bajo la ley no la cumplen, no la pueden cumplir. ¿Qué dice Gálatas? ¿Qué dice Gálatas cuando nos enseña Gálatas? Maldito aquel que no permaneciere en la ley. Maldito. Dios ha dado una ley y esta gente no la cumple, y Pablo está diciendo están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Ya dio la lista. Muchos de nosotros estábamos ahí antes, usted lo sabe muy bien. Éramos parte de esto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar en estos temas, para que valoremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y para que no tiremos la gracia como algo barato de segunda mano, sino que lo ofrezcamos, la prediquemos, pero de la manera que debemos de predicarla, y que nosotros vivamos alegres y gozosos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ver otro ejemplo más. Dice también Romanos 3, volvamos a Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿De qué juicio está hablando? ¿De qué juicio está hablando? El juicio del trono blanco. ¿Cree que alguien va a hablar en el trono blanco y se va a poder a defenderse delante de Dios? Nada. Las bocas van a quedar cerradas por medio de la ley. Pero ningún cristiano estará en el juicio del trono blanco. Ningún verdadero cristiano nacido de nuevo estará en el juicio del trono blanco. Compadeceremos ante el tribunal de Cristo, pero no para condenación. No será un juicio para condenación. Aquí Pablo está hablando del juicio del gran trono blanco, donde nadie podrá decir ni una palabra delante de Dios. ¿Por qué? Ahí estarán los libros abiertos y ahí estará también la ley de Dios. Ahí estará también la ley de Dios. Y serán juzgados por lo que Dios ha dado, por la ley que Dios dio. Entonces estamos viendo. Alguna persona puede decir, bueno, pero cuando se predica o se evangeliza al perdido, se le ofrece la gracia, habla de la gracia, ¿sí? Cuando se le predica al perdido, se le está ofreciendo de la gracia. Sí, es verdad. Se le está diciendo que el Dios quiere salvarlo por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Pero en el momento que ese pecador dice, no tengo tiempo, otro día será, no quiero nada, está fumando enfrente de nosotros y tira el humo en nuestro rostro casi, como lo hacen en la calle, de una forma abusiva, irreverente, no seríamos nosotros totalmente equivocados pensar que la gracia sigue sobre esa persona. ¿Por qué? Porque aquel que rechace teniendo el conocimiento de la verdad, ¿qué dice Hebreos? ¿Qué dice Hebreos con respecto a esta persona? El capítulo 10 de Hebreos, ¿qué nos enseña? Con respecto a lo que sucede a aquel que teniendo el conocimiento, hermano, la mayoría de personas que andan en la calle conocen del evangelio. Toda la mayoría. Han sido cristianos, han sido parte del coro, han sido parte del liderazgo, han sido parte de lo otro, han escuchado, se atreven a decir que conocen más la Biblia que nosotros, y algunos es verdad, la conocen más para vergüenza de nosotros, la conocen mucho más que nosotros, pero andan ahí y ellos hablan de esa manera. ¿Y qué quiere decir? Ellos mismos se están autoculpando y condenando, porque están diciendo, yo tengo el conocimiento de lo que tú me estás hablando, de lo que Dios demanda, yo lo aprendí antes que tú. ¿Qué están diciendo ellos? Hebreos 10 lo dice, veamos lo que dice Hebreos 10, para que veamos, para que vayamos entendiendo lo que Hebreos nos enseña. Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente, dice el 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Adversario quiere decir Satanás. Esa palabra quiere decir Satanás. Eso significa, Satanás significa adversario, alguien que se está oponiendo, alguien que no quiere pasar, no quiere recibir lo que se está dando. Estas personas tienen el conocimiento. La mayoría de personas que están, muchas personas que están en las congregaciones, tienen el conocimiento, demasiado conocimiento, pero están pecando deliberadamente, voluntariamente, de una manera voluntaria, de una manera deliberada. O sea que ellos mismos quieren pecar. No es que llegó la tentación, no es que alguien luchó para hacerlos pecar, ellos mismos buscan el pecado. Eso es algo voluntario.
Es algo voluntario. Por eso cuando usted mira un rótulo que dice aquí se aceptan voluntarios en los bomberos, es una persona que no es a la fuerza que la tienen ahí, sino que él mismo se va a meter al bombero para estar voluntariamente en ese oficio o ese trabajo. Así mismo es el que peca. El que peca de una manera voluntaria sin que nadie lo esté obligando a hacerlo, entonces esta persona tiene conocimiento, pero ¿qué le espera? ¿Cree que es bíblico decirle a una persona que está bajo la gracia, pero le espera una horrenda condenación? Estamos contradiciendo la enseñanza de la gracia. ¿Cómo Dios va a condenar a alguien que ya está bajo la gracia? ¿Cómo Dios entonces lo va a poner bajo la gracia, luego lo va a quitar de la gracia y lo va a tirar que se condene? Es algo contradictorio a la palabra del Señor. Entonces aquí está diciendo para esto. Imagínese, hermano, por ejemplo, va usted manejando, una hermana va manejando, ¿verdad? En este tiempo que viene el frío, el mes de enero, el día más frío, han anunciado que está muy frío. La hermana va manejando, lleva a su niño atrás, en el asiento de atrás, el carro no le funciona la calefacción, tira poco aire caliente, la hermana va manejando por una calle donde hay 5 carriles. Y la hermana mira a su derecha y ve un hombre mendigo que está allá sentado debajo de un árbol, temblando del frío. La hermana lo ve, el semáforo se pone en rojo, la hermana dice, pobrecito, el niño que lleva atrás, su hijo, lleva una yaque, pero además le ha puesto una sábana para poderlo cubrir del frío. Y la hermana además acaba de pasar por un café y por un pedazo de pan, y la hermana piensa y dice, lo voy a hacer, se lo voy a dar. Viene la hermana, ve que hay 4 carriles, se arriesga para poder darle, se tiene que atravesar 4 carriles, aprieta la intermitente para poder, saca a su niño porque no lo puede dejar, le lleva la sábana a este hombre. Y si el hombre está allá y llega ella y le toca el hombre temblando, se le queda viendo morado, ella le da la sábana, le da el café, le da el pedazo del pan y el hombre comienza a llorar. El hombre comienza a echar lágrimas y le da una sonrisa. ¿Verdad? La hermana se va. Se va, llega a su lugar donde va, abriga a su hijo. El siguiente día lo vuelve a ver. Y el hombre la ve y la conoce. Lo más seguro es que ese hombre le va a dar una sonrisa, ¿sí? Y ella lo va a saludar. Pero ahora cambiemos el punto. Ahora la hermana va en la misma condición, va también con el gran frío, con su café que lo acaba de comprar, el pan, su sábana, el niño, le quita la sábana a su hijo, se arriesga que un tique, se arriesga a un accidente, se arriesga a ser atropellada. Llega donde aquel hombre y le toca la espalda y le ofrece la sábana. Y aquel hombre la ignora, no le agarra lo que le está ofreciendo y aparte de eso le insulta. Cualquiera puede decir, eso no pasaría con un mendigo. Sí pasa, los mendigos insultan y rechazan cuando uno les ofrece. El siguiente día vuelve a pasar. Sinceramente, la mamá que pueda estar aquí, o la hermana que pueda estar, o el hermano que está aquí, ¿se volvería a bajar para volvérselo a dar? Lo volvería a hacer, arriesgarse 4 carriles, dejar a su niño sin una sábana, darle el café que usted había comprado, su pan que había comprado, con alguien que lo ignoró, lo rechazó y aparte todavía lo insultó antes de que se fuera. ¿Lo volveríamos a hacer? No. ¿Por qué? Porque es un favor que le estamos ofreciendo. Así mismo es la gracia para con el hombre. Cada uno de nosotros éramos mendigos del pecado. Éramos mendigos, estábamos solos, estábamos desprovistos. Pero Dios lo ofrece, se lo dio por medio de un predicador. ¿Sí? Llegó y el predicador llegó, creímos. Aquel conmovió nuestro corazón, quebró nuestro corazón. A partir de ese momento entramos bajo la gracia. Pero cuando aquel hombre rechaza, insulta y menosprecia, ¿qué dijo el Señor? Cuando lleguen a una casa, los hagan esto, los insulten, los rechacen, sacúdanse el polvo de esa ciudad, hasta los zapatos sacúdanse, váyanse, porque aún será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para ellos. No se preocupen, no los han rechazado ustedes, me han rechazado a mí. ¿Sí? ¿A quién han rechazado? A Cristo Jesús. Por eso yo les digo a los hermanos, cuando allá los dicen alguna cosa, los ignoran en la estación, no se preocupen, no es a usted, no es a mí, es a Cristo que están rechazando. Están rechazando la gracia que el Señor está dando a sus escogidos. Entonces, ¿creen ustedes de que Dios va a volver a hacer lo mismo y lo mismo con una persona? No. Usted dice, a mí me rogaron un montón de veces, pero desde el momento que Cristo nos estaba buscando en nuestra vida, ya había algo diferente, es algo contrario. Ya había algo en nuestras vidas que nos hacía sentir la necesidad de buscar al Señor. Cuando hacíamos algo malo nos preocupábamos, nos sentíamos tristes, no nos sentíamos como el mundo se sentía.
¿Por qué? Porque el Señor ya estaba obrando en nuestras vidas. Pero cuando esas personas rechazan, no podemos decirle, usted está bajo la gracia. No. Nosotros los predicadores, los hermanos que están evangelizando, los misioneros, están ofreciéndola. ¿Sí? Porque no sabemos quién Dios ha escogido. Pero no significa que la gracia se quede ahí, en esa persona. No, no es así. La gracia está sobre aquellos que han nacido de nuevo y que han amado al sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Esas personas sí están bajo la gracia. Esas personas sí están bajo las alas del Omnipotente. Esas personas sí están bajo la sombra de Jehová. Esas personas sí ángeles acampan alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque dice que acampan alrededor de los que lo temen. No andan alrededor de todas las personas, los ángeles. Dios los manda a aquellos que le temen y a los que le temen de veras, a los que han nacido de nuevo. Ninguna de esas personas como esas personas no merecía ese favor que una madre se baje a ofrecer esto, ninguno de nosotros merecía ser salvados. Ninguno. Todos los que estamos en este lugar merecíamos el infierno. Todos lo merecíamos el infierno. Hemos sido malos. Usted lo sabe muy bien. Yo lo sé muy bien. Que hasta el día de hoy yo no merezco nada bueno de Dios. Hermana, hermano, nadie de que está aquí estaba buscando el favor de Dios. Nadie. Nadie lo estaba buscando, nadie lo estaba pidiendo. Creíamos que no lo necesitábamos, mas sin embargo Dios lo dio. ¿Qué es eso? Es gracia. Es gracia. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, estaba de moda una canción que tal vez algunos la escucharon. No voy a decir el nombre, ni tampoco quién la cantaba, pero era una mujer pagana. Yo escuchaba en ese tiempo, no era cristiano. Y esta mujer, en su canción, sin ninguna necesidad, maldecía este atributo de Dios. Tal vez algunos lo escucharon en ese tiempo. Ella maldecía este atributo de Dios. Yo no lo entendía en ese tiempo. ¿Por qué ella decía esa palabra en contra de ese atributo maravilloso de Dios? Pero la maldecía. En medio de la canción decía que ella maldecía ese atributo de Dios, que maldecía la gracia. Yo no lo entendía. Era un joven pagano, callejero, pero yo entendía y decía, ¿a qué se refiere? Uno siempre ha pensado en la gracia cuando dice esta persona tiene una gracia, ¿verdad? Un físico, algo que trae, que hace gracioso. Y yo pensaba que eso, pero no se refería a eso. Sino que de repente a media canción decía, yo maldigo esto. Ahora que estoy en el cristianismo entiendo que esta persona maldecía el regalo inmerecido que Dios da. ¿Por qué al mundo no le gusta este atributo? ¿Por qué a la gente, al hombre, no le gusta este atributo? ¿Por qué la Biblia dice que para los judíos el evangelio es tropezadero? ¿Y para los griegos qué es? Es locura. Porque los griegos eran filósofos. Los griegos eran personas que a ellos les gustaba investigar, les gustaba interpretar, les gustaba todo aquello misterioso hasta que lo interpretaban. Entonces dice Pablo, para los judíos es tropezadero el evangelio, para los griegos es locura, pero para los salvados, para los cristianos, ¿qué? Es poder de Dios. Para los que se pierden en la cruz es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios, la gracia. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta mujer cantaba de esta manera, maldiciendo lo que Dios ofrecía de una manera gratuita. ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta algo que se pueda hacer sin que él se lleve la gloria. ¿No es así? Es así. Somos de esa manera. El hombre le gusta que se diga, se hizo esto y se mencione el nombre de la persona que estaba ahí. Por eso se venden tantas placas con reconocimiento, ¿verdad? Y la persona le gusta, se ha hecho esto por tal persona, se ha hecho esto con la ayuda de tal persona, logramos este invento con la ayuda de tal persona, logramos esta ley con la ayuda de tal persona, hagamos esto porque pongamos el nombre porque esta persona colaboró y ahí está el reconocimiento, estatuas por todos lados, placas en todos lados por personas que han hecho cosas. Con respecto a la gracia, nadie se puede gloriar. Por eso al mundo no le gusta. Por eso al mundo perdido no le gusta. ¿Por qué? Porque nadie puede decir yo fui parte para que la gracia se manifestara en mi vida. Ningún hombre de los que ha nacido, ningún hombre, ninguna persona puede decir que hizo una milésima de algo de trabajo para poder recibir la gracia. Porque si ha hecho eso, la gracia dejaría de ser gracia.
Gracias al favor de Dios inmerecido para con cada uno de nosotros. Es un regalo que Dios le da a la persona, sin que la persona se lo merezca, sin que la persona haya trabajado para ello, sin que la persona lo haya buscado, sin que la persona se haya sacrificado. Simplemente Dios pone la mirada en esa persona, el Espíritu Santo obra, quita la venda del pecado. Esa persona mira la belleza de Cristo en la cruz, cree en lo que se dice la palabra del Señor y dice: creo, me arrepiento, soy pecador, merezco la muerte, pero tú me has salvado. La gracia se hizo efectiva en esa persona. ¿Qué hizo esa persona? Nada. Como dijo un hombre de Dios, lo único que nosotros hemos participado para que la gracia se manifieste en nuestra vida es pecar en contra de Dios. Es lo único que nosotros hemos hecho para que la gracia se manifieste, porque la gracia solamente se derrama sobre pecadores. Si una persona no se cree pecadora, no necesita la gracia. Es justo, pero no hay ninguno, dice la Biblia. Solamente Dios. Todos necesitamos la gracia, aunque no la merecemos. Pero el hombre no quiere aceptarlo. El hombre no quiere aceptarlo. Efesios 2 dice, un texto que hemos leído mucho y que lo tenemos acá en nuestra iglesia, acá en la pared. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Alguien le da agua a la hermana, por favor? Gracias, hermana. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Hemos hablado muchas veces con respecto a esto. Un muerto nada sabe, nada siente, nada puede ver, nada puede oler, no puede sentir nada, ya está muerto. Y Pablo deja bien claro esto y dice: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice entre paréntesis? Si usted tiene una Reina Valera, dice: por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a repetir: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién lo hizo todo? Fue Dios. Fue Dios. Nosotros no merecemos ni la mínima gloria de nada, que digamos: yo hice esto, hermano. Cuando digamos: yo busqué a Cristo, tapémonos la boca y digamos: no, soy mentiroso, no lo hice. Cristo no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros. Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Por eso esa enseñanza maravillosa de la parábola de las 100 ovejas. Y Él dejó las 99, se fue a buscar, la echó en el hombro, la llevó, hizo fiesta porque la había encontrado. Cada uno de nosotros era una oveja de esa. El Señor lo buscó donde estábamos perdidos. También dice Romanos 11, 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Sí entendemos, verdad? ¿Sí entendemos lo que está diciendo? El apóstol Pablo, si vemos los contextos, está hablando del remanente, de las rodillas que no se han doblado ante Baal, ¿verdad? Que Dios ha escogido un remanente. Dios ha escogido un remanente. ¿Y por qué lo escogió? No por las obras que ellos hacían en los rituales, sino que lo escogió por gracia, ¿verdad? Lo escogió por gracia. Dice: escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Ningún trabajo se ha podido hacer para poder ser salvo. Las obras vienen después de la salvación. Las obras, hermanos, nosotros no obramos para ser salvos. Los cristianos obran porque ya han sido salvos. Los cristianos obran porque ya han sido salvos. Son los frutos que Dios había preparado desde antes para nosotros, para que anduviéramos en ellos. Nosotros no
cumplimos los mandamientos para ser salvos. Nosotros tratamos de cumplir los mandamientos porque ya somos salvos, no de cumplirlos como la ley que demanda Moisés. No, apartarnos del pecado, porque sabemos que es pecado adulterar, sabemos que es pecado robar, sabemos que es pecado mentir, sabemos que es pecado matar, entonces nos apartamos. ¿Por qué? No para ser salvos, es porque ya somos salvos y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos hace hacer eso. Entonces nosotros no podemos obrar para ser salvos. Los frutos van a venir después de ser salvos. Ninguna persona, sería locura decirle a un impío que dé frutos dignos de arrepentimiento si él nunca se ha arrepentido. ¿Y cómo lo va a dar? No puede. No puede orar, su boca se le engrapa y está ahí, no puede orar, no le haya sabor a la Biblia, no le haya gusto a la adoración, ¿y cómo le vamos a decir hágalo? Es locura de un pastor o una persona decirle hágalo a la fuerza. No se puede. Lo único que podemos hacer es orar, quebrántalo, Señor, o ve qué haces con él. Pero no podemos pedirle frutos, buenos frutos a un árbol malo, dice la Biblia. Los frutos buenos los da el buen árbol, los frutos malos los da el mal árbol, ¿sí? Entonces los frutos vienen cuando ha venido un primero arrepentimiento, y ese arrepentimiento viene solamente por la gracia dada por Dios. Yo puedo decir que yo nunca busqué a Dios, ni anhelaba estar con Dios, ni quería estar con Dios. Fue Dios que me encontró. Él me salvó, me perdonó, me enseñó su amor, me ha disciplinado, me ha corregido, me ha dolido la corrección, sí, ha dolido. Pero estamos ahí queriendo todavía mantenernos. Dice también Juan, capítulo 15 de Juan. Capítulo 15. El versículo 16 nos deja bien en claro, no hay que explicar tanto aquí, ni nada quizás, con el versículo lo entendemos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y yo he puesto para que vayáis. ¿Sí? Nadie eligió al Señor. Nadie. Fue su gracia. Ese favor divino le pertenece totalmente a Dios. Ese favor divino le pertenece totalmente a Dios. Para ir terminando esta noche, quiero que veamos tres aspectos de este atributo. Tiene más, pero vamos a ver tres. Vamos a ver tres de lo que le pertenece, tres características importantes que debemos nosotros saber de este atributo. Como sabemos que Dios es eterno y estos atributos, yo escuché una predicación de un predicador de Puerto Rico que dijo, en el Antiguo Testamento, cuando Elías estaba en la cueva, Dios le habló de afuera a Elías, dice él, porque Dios no podía entrar a la cueva, dice este predicador. Pero ahora, por medio de Cristo, el velo ha sido roto y ahora Dios puede entrar en cualquier lugar y puede entrar a tu vida y puede entrar y sacarte de la pobreza. ¿Es cierto? Mentira. ¿Qué está diciendo este predicador? Dios es mutable. En el Antiguo Testamento, Dios no era omnipotente, ni era soberano. Una cuevita lo detuvo. Cuando dice que hacía temblar el monte Sinaí, dice que el monte Sinaí, todos los 600,000 israelitas que hacían, temblaban de miedo y decían, no, Moisés, tú habla con él porque los da miedo. ¿Y qué dijo? Si una vaca pasa la línea, va a morir. Pero este predicador está diciendo, una cuevita lo detenía, pero ahora sí puede entrar porque Cristo le da la entrada. Está diciendo, Cristo es mayor que Dios. Cuando nosotros sabemos muy bien que eso es una sola persona, ¿verdad? La Trinidad, un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas, la Trinidad. ¿Verdad? ¿Sí? Entendemos eso y lo creemos, ¿verdad? Somos una iglesia trinitaria. Dios, un solo Dios en tres personas. Ahora, es mentira lo que este hombre está diciendo. Todos los atributos de Dios, ningún atributo de Dios comenzó con la creación. Todos le han pertenecido por siempre. La gracia es eterna. Como Él es eterno, la gracia de Dios ha sido eterna con Él. Esa gracia es eterna. Lo digo porque hay personas que están diciendo que en el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento Dios no manifestó su gracia. Sí, Dios la manifestó. Dios la manifestó, no a la manera como la entendemos ahora y como se vio en el Nuevo Testamento, porque la culminación de todos los atributos de Dios se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahí se llevó la culminación de los atributos de Dios. Ahí los mostró a plenitud los atributos. Entonces, ahora la gracia es eterna. Veamos lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9, qué maravilloso lo que dice este versículo. Quien nos salvó y nos llamó, según de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mire lo que está diciendo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes que existiera el antes de Cristo y el después de Cristo, como ahora escuchamos, ¿verdad? La historia, antes de que existiera la humanidad y que los años comenzaran acá, ya la gracia de Dios estaba preparada para nosotros. Hermano, ¿cree que no somos bendecidos nosotros? ¿Ah? Somos bendecidos. Aunque no tengamos lo que quisiéramos tener y aunque nunca lo tengamos. Pero si tenemos la gracia y estamos bajo la gracia de Dios, hermano, aquí está diciendo el apóstol Pablo que antes de los siglos, antes que existiera el 1900 tanto, o el año 1, o el año tal, ya la gracia existía, y no solamente existía, sino que estaba preparada para nosotros, para llamarnos con un llamamiento. ¿Qué está diciendo? Santo, conforme, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo. Eso es nuestro Dios. Y ya lo que debemos de prestar mucha atención. Otra característica de la gracia es que es totalmente gratuita. Es gratuita. No hay que pagar ni el mínimo penny, ni el mínimo centavo, nada. Dios no necesita que le paguen quetzales, que le paguen lempiras, que le paguen pesos, que le paguen dólares. Él no necesita ni soles, ni qué otra moneda puede haber en otra parte que yo no sé. Pero cualquier moneda que haya en el mundo, que la gente no necesita que le paguen nada a nadie para salvarlo. Es totalmente gratuita. Romanos 3 nos dice, Romanos 3 nos enseña, el versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este mismo pastor de Puerto Rico, estaba diciendo de que han hecho, alguien me mandó un mensaje en un día de estos, ¿verdad? Diciendo un montón de cosas, que yo soy efímero, un amor efímero, una felicidad efímera, como ya aquel día, y que esto aquí, que tengo rencor y que tengo un montón de cosas, porque escucharon una predicación, creo, de las que hermanos ha puesto. Y que no me meta con los pastores. No me meto con los pastores ni estoy con el deseo de entrar en pleito con ellos, pero tenemos una tarea como predicadores y es denunciar a la falsedad. Eso lo tenemos, ¿sí? ¿Cuántos vieron el video que ha subido el hermano que se le ha quemado la cara? Que le quemaron la cara con ácido. ¿Algunos lo vieron? ¿Sí? ¿Por qué cree que lo han quemado? ¿Lo han quemado porque no dice nada? Lo han quemado porque habla en contra de la falsa religión donde ellos están. Por eso lo han hecho, si no, no le hubieran hecho nada. Tenemos que denunciar. Este predicador que dijo de la cuevita, dice, esta semana hemos construido una tumba. Una tumba, dice. Atrás de este edificio hay una tumba. Todos los que quieran que su familia sea salva, manden un sobre con una cantidad específica adentro del sobre. Y luego, dice, luego que venga el sobre, ven esta túnica, dice, y él la levanta, la túnica. ¿Ven esta túnica blanca? Sí. Esta túnica representa a la túnica de Cristo. El sobre que usted mande, lo vamos a meter en la túnica. Mira aquí, dice, el montón de sobres que ya mandaron. Ya han puesto un montón de sobres ellos, que ellos los han puesto, ¿verdad? Atrás de él. Todos estos sobres los vamos a meter. Todo el liderazgo, los pastores, vamos a poner encima las manos de la túnica. Y esos sobres los vamos a meter a la tumba y la vamos a cerrar. Y esas personas van a ser salvadas por Cristo Jesús. Los sobres van a ir vacíos. Y él va a dar un carro nuevo.
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Me van a volver a poner que soy efímero en el mensaje. Ya tengo la hermana que me interpreta las palabras que yo no sé, ¿verdad? Yo pensé que era mamífero, algo así me querían decir, que era un mamífero, no sé, ratón o algo, pero efímero. Yo dije, ¿qué es efímero? Yo iba a buscar Google, pero no me quedó tiempo. Pero dice la hermana que es algo pasajero. Entonces, me van a volver a poner lo mismo, pero yo tengo que decir la verdad, ¿sí? Tengo que decir la verdad. Esos son ladrones. Son ladrones, son ladrones, son ladrones. No hay otro nombre para ellos. La ley no los mete presos, no sé por qué, pero están robando de una manera descarada. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El hombre que tenía la oportunidad de sacar un buen provecho de las iglesias en este momento, por lo que el conocimiento, pero Pablo dice en una de sus epístolas, en lo único que ustedes son menos como iglesia de las demás iglesias, dice el apóstol Pablo, es que ustedes no me han sostenido a mí, dice. Yo he trabajado con mis propias manos, dice Pablo, y no solamente para mí, sino para proveerle a otros. Este hombre tenía la oportunidad de querer sacar a los hermanos en ese momento, pero ¿qué le está diciendo a esto, a los romanos? Que les está diciendo que somos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia ha sido dada al más vil, hermano. Yo sé de personas en El Salvador que andaban con un bote de Fruxy lleno de pega, hueliendo la pega. Quedaba, uno llegaba allá, le quitaba el bote de pega y ellos salían detrás de uno como que eran zombies, detrás de uno llorando. Cuando ya no le funcionaba eso, andaban en una bolsa plástica, andaban pega, la soplaban y después todo el aire se lo echaban en la boca. Después no les bastaba, tenían que comerse la pega de zapato, se comían la pega de zapato porque no les daba ya la droga, ya no les funcionaba con el aire. Pero después, muchos de ellos fueron salvados y fueron parte de una iglesia y son parte de una iglesia y algunos están predicando el evangelio. ¿Qué pagaron ellos? No podían comprar una droga cara, tomaban pega, ¿podían pagar la salvación? No, solamente creyeron en la palabra del Señor. El Señor no les pidió ni un centavo. Creyeron y ahora son salvos. ¿Por qué? Por medio de la gracia. Porque la gracia verdadera, no la gracia barata que están vendiendo, que están revendiendo, que están dando fiada. Porque dicen, si en este momento no puede dar sobre, dé un papel diciendo que después lo da. Dé un cheque firmado para tal fecha, para decir, hasta fiada la están dando la gracia. La dan en pago, la dan con tarjeta de crédito, la dan con cualquier tipo de cosas, por medio de un anillo mojoso, por medio de cualquier tipo de cosas. Está diciendo, de esto, de un carro, de una llave, de una escritura, y la gracia será derramada. No, hermano, la gracia no tiene ningún precio, porque la gracia vale la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. El corazón de Cristo se detuvo en la cruz del Calvario. El corazón de Cristo se detuvo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Dejó de palpitar, su nariz dejó de respirar, su boca dejó de hablar, su carne se puso amarilla, se puso pálido como cualquier muerto y las moscas se pararon sobre él. ¿Por qué? Para salvarlo y a usted y a mí. ¿Quién puede pagarle a Dios ese precio? ¿Quién? Ni el millonario más grande de Arabia Saudita, ni el millonario que está en Potomac, ni el millonario que puede estar en cualquier parte del mundo que gasta millones. Aunque él quisiera comprarle la gracia a Dios, Dios le tiraría la puerta en la cara y le diría, nadie puede pagar el precio que vale mi hijo en la cruz de Calvario. Nadie, nadie. Él lo dio por darlo, hermano. Es gratis, es gratis. Y por eso es que sufrirá tanto dolor y tanta condenación las personas que lo rechazan. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le regala una camisa? ¿Cómo? Y aunque no le quede, ¿verdad? Las mangas le quedan por aquí a uno, bien apretada, pero uno con gracias, bien bonita me quedó, nunca se la puso, la mandó para alguien más pechito al Salvador, pero la hermana está, que gracias hermana por el regalo, qué rico lo que me dio, que mire, ¿verdad? ¿Por qué está agradecido con esa persona? ¿Por qué? Porque esa persona no tenía la obligación de dársela, usted no se la pidió, ella se tomó el tiempo, fue a la tienda, la escogió, vio, tomó el tiempo, gastó su dinero para dársela, usted no la esperaba, es un regalo, así fue la gracia para con cada uno de nosotros y además la gracia es soberana. Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado está reinando en este momento.
y está matando, las personas están muriendo. Pero sobre ese pecado hay algo más grande, que la gracia. Cuando abundó el pecado, que dice el apóstol Pablo en Romanos, sobreabundó la gracia. Y esa gracia, ¿quién la hace sobreabundar? Dios. Dios es soberano, la gracia es soberana. Nadie la puede impedir, hermano. Mire, aunque una persona le tapen los oídos, hermano, los musulmanes golpean a sus hijos, matan a algunos de ellos, los dejan tirados en la calle cuando se hacen cristianos y les quieren impedir, les ponen el manto. Muchas muchachas musulmanas salen con las caras tapadas en sus países, pero cuando llegan a las escuelas se destapan y comienzan a predicar el evangelio de escondida, arriesgándose a perder todo, porque a que una persona quiera impedir que esa persona sea salva, cuando Dios se propone salvarla, nadie se va a detenerlo. Nadie va a detener a Dios. Nadie. Hay predicadores que dicen, Dios está con las manos atadas porque nosotros no dejamos actuar, hermano. ¿Y cómo Dios va a estar amarrado, hermano? ¿Cómo? Si Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies. Para poner un ejemplo, el estrado es donde se ponen los pies cuando está en la punta de la cama, así lo compara a la tierra para Dios. ¿Y quién va a amarrar a Dios? Cuando Dios se propone derramar su gracia salvadora, soberana a una persona, puede estar en cualquier situación, lo pueden tener en cualquier parte escondido, Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Y con esto termino, con este pensamiento de este teólogo, uno de los teólogos más grandes que ha existido en toda la historia del cristianismo. Este hombre dijo: la gracia, al ser un favor inmerecido, se ha de conceder de manera soberana. Para ello, declara el Señor, tendré misericordia del que tendré misericordia. Eso lo encontramos nosotros en Éxodo 33:19. Si Dios muestra su gracia, dice este hombre, para con todos los descendientes de Adán, o sea, para toda la humanidad, ellos llegarían enseguida a la conclusión de que Él estaba obligado a llevarlos al cielo, como justa compensación por haber permitido que la raza humana cayera en el pecado. Pero el gran Dios, dice este hombre, no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos para con aquellas que son rebeldes. ¿Sí lo entendemos? Amén. ¿Sí? Mira qué pensamiento más claro el que este hombre da con respecto a la gracia. Así es la gracia. Así es la gracia. Nosotros debemos de vivir agradecidos de que Dios nos haya llamado para ser salvos. Debemos de vivir agradecidos. Cuando el pecado se nos presente, apartémonos de él. Cuando la oportunidad de traicionar a Dios se nos presente, huyamos de ahí. Cuando la oportunidad de hacer que el nombre del Señor sea blasfemado, apartémonos de esa situación. No dejemos que eso suceda. Cuando el enemigo nos esté atacando por querer hacer que nosotros neguemos lo que creemos, corramos de ese lugar como José lo hizo. Huyamos como José lo hizo de la mujer que quería estar con él. Apartémonos, huyamos, no dejemos que este hermoso atributo y este hermoso regalo que Dios nos ha dado sea pisoteado. Es un regalo inmerecido que solamente Dios nos pudo dar. Solamente Dios. Por eso Jesucristo dijo: no le llames a nadie Padre nuestro. A nadie. Solamente tenéis un Padre, y es el que está en los cielos. Porque solamente Él pudo hacer lo que ha hecho. Hablando de Padre, no Padre de papá e hijo, sino de un Padre, usted sabe de qué. Los que están en los curas y todo. Solamente Él, tenemos un Padre, y es el que está en los cielos. Solamente Él pudo hacer lo que ha hecho, de habernos perdonado, de habernos salvado, de habernos amado y de ahora tenerlos en la familia de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por este amor incondicional que mostraste por cada uno de los perdidos, Señor, y que estás mostrando hasta el día de hoy por cada uno de aquellos que todavía siguen perdidos. Yo te pido, Señor, que seas obrando conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, y que seas trayendo a aquellas personas, Señor, que todavía vagan perdidos, sin rumbo, sin esperanza. Aquellos que tú has elegido desde la fundación del mundo, Señor. Aquellos que has escogido, Señor, para salvarlos.
que puedan escuchar tu voz, que su corazón no sea endurecido, Señor, sino que venga el arrepentimiento y que puedan experimentar de la gracia inmerecida derramada por cada uno de aquellos que tú determinaste salvar, Señor, por medio de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que estamos en este lugar, para que podamos, Señor, cada uno de nosotros atesorar, guardar, cuidar, amar ese regalo tan grande que tú nos has dado, Señor, por medio de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.